el sistema está muy mal organizado. ¿Consideras que es fácil dar el paso al emprendimiento y sobre todo que es fácil emprender en este país? El estado social que hemos montado en España y en nuestro entorno europeo, yo creo que los americanos tendrían mucho que aprender de nosotros. ¿Tú dirías con la misma boca mi hijo es cocinero o mi hijo es empresario? No lo diría. Estamos luchando por cambiar leyes cuando ya no se están respetando las leyes y estamos pisando una ley a la otra. Uno conoce las reglas del juego antes de empezar. Son reglas del juego, pero las reglas del juego a lo mejor hay que corregirlas. ¿Qué sentido tiene que tú bajes la jornada laboral a 37 horas y media cobrando lo mismo si le contratas a 20 horas y le pagas en negro? Y luego hace 50. Yo no termino de compartir esa gente que se queja de los impuestos y que se queja de las cargas fiscales porque considero que simplemente no está estructurando bien su negocio y considero que realmente no era consciente de dónde se está metiendo porque a ti te están avisando antes de entrar de lo que te vas a encontrar. Hola a todos, bienvenidos a Soy FOMO Podcast. Soy Ricardo Álvarez y hoy vamos a hablar sobre un tema apasionante, el emprendimiento y la transición de la vida de un funcionario. En este episodio discutiremos qué significa ser emprendedor, las decisiones que llevan a alguien a convertirse en funcionario y cómo la pasión por la lectura puede influir en nuestras vidas. Hoy tenemos con nosotros a Félix Álvarez, mi padre, un ex emprendedor convertido en funcionario y amante de la literatura. Bienvenido, papá. Muchas gracias, Ricardo, por invitarme a esta primera sesión. Es para mí una satisfacción que hayas contado conmigo y que contribuir en la medida de lo posible a que este podcast sea duradero en el tiempo, a que entusiasme a los oyentes y a que todo el equipo, que creo que hacéis un gran trabajo, pues podáis divulgarlo y hacer del podcast un lugar de encuentro de los jóvenes y de los destinatarios a los que vosotros pretendéis dirigiros. Bueno, antes de que empecemos, como este es el primer capítulo de las 3 secciones que vamos a sacar, me gustaría explicarte, porque yo creo que todavía no lo he hecho, cuál es el plan y qué tenemos pensado hacer con este proyecto. Nosotros habíamos pensado dividir el podcast en 3 partes, que es un vermú con Ricardo, que se basa en una charla empresarial en la que alguien explica su empresa y yo le doy mi punto de vista e intento asesorarle desde mi pequeño conocimiento y mi experiencia en cómo escalar su empresa o en cuáles son las necesidades que él tiene, intentar ayudarle a asesorar y bueno, tener una charla empresarial de lo que es su empresa y de compartir opiniones y compartir ideas. El segundo tema, que es un tema de actualidad, en este caso va a ser el primer capítulo de la segunda parte, que vamos a hablar del marketing y las redes sociales y sobre todo el cómo puede influir en un negocio el gestionar aquello, en este caso el marketing y redes sociales, de una forma correcta y lo que puede influir en tu negocio y en lo que es el público que quieres alcanzar. Y la tercera parte, en este caso, es la sección que vamos a hacer ahora, que es la de un invitado especial que tenga algo que transmitirnos y enseñando a todos los seguidores de este podcast. No tiene ni por qué ser empresario, ni por qué ser funcionario, ni simplemente alguien que tenga algo que contarnos y transmitirnos y que podamos, pues, hacer un podcast que la gente le ilusione y le llame la atención. Yo creo que es momento de empezar y yo creo que la idea que habíamos planteado era pues un poco que nos explicase ese emprendimiento de transición a funcionario que se basa un poco en cómo empiezas tú, en qué haces tú, qué estudias y cómo explicarías un poco tu carrera laboral hasta lo que ejerces a día de hoy. Bueno, yo antes de explicarte, digamos, cuál es la trayectoria, que es lo que tú me preguntas, la trayectoria que yo he seguido personalmente, yo quisiera matizar que empresario no es sinónimo de emprendimiento. O sea, todo empresario es emprendedor, pero no todo emprendedor es necesariamente empresario. Yo quiero que no se confunda. Para mí, emprendedor es, por ejemplo, el que organiza un viaje con los amigos en un Interrail, el que toma esa iniciativa, el que decide que en el fin de semana van a celebrar una barbacoa y él se encarga de reservar el lugar donde hacerla, el que cuando llega las vacaciones ve la manera de organizarse para sacar lo máximo de sí. O sea, el emprender es algo más que ser empresario. Ser empresario no es más que una vertiente del emprendimiento, ¿vale? Bueno, dicho eso, yo en el caso Aunque mío... tú me digas que o sea, esto que me estás diciendo, a mí ya me lo has dicho muchas veces, está claro que se lo estás transmitiendo al público, pero es algo que yo ya te he escuchado a ti muchas veces decir, que evidentemente lo comparto. Y que por eso a mí también me da muchas veces mucha rabia esa gente que no da el paso al emprendimiento un poco a nivel laboral
cuando sí lleva ese instinto organizativo, ese instinto de ideas, ese instinto de tirar del carro, de querer gestionar o de querer llevar las riendas del problema o de esa situación que se va a afrontar. Entonces pienso que hay mucha gente que realmente no es consciente de las capacidades y de lo que es capaz de hacer en su vida. Probablemente haya mucha gente que no sea, le falte ese punto final, ese empuje, ese inicio de esa decisión que es la que pone en marcha la rueda del emprendimiento. Yo también quería decirte otra cosa que quizás, y no me gustaría pasar desapercibida. Para mí la primera gran decisión que uno toma cuando se hace adulto, cuando ya se ha formado y demás, es emprender una familia. ¿Qué quiere decir esto? O sea, montar una familia, eso sí que es una empresa. Una empresa en la que tienes una compañera o compañero, en mi caso compañera, que te acompaña durante el resto de tu día, al menos inicialmente es tu propósito. Si te decides tener hijos, donde si ya emprender significa también problemas laborales, imagínate lo que significa cuando los problemas y los conflictos surgen con los hijos. Tú de eso sabes mucho, ¿eh? Tú perteneces a una familia de 3 miembros y ahora ya siendo adulto te permite saber, oye, todas estas cosas que mi padre hicieron en su momento, que tantos disgustos, tanto enfrentamiento, esa adolescencia, esa rebeldía, ese estar continuamente retándolos, continuamente a ver si los doblegaba. Ahí sí que tiene que haber detrás un emprendedor. Un emprendedor que no tire la toalla, un emprendedor que diga, no, yo tengo que luchar por mantener a esta familia unida, por sacar a mis hijos adelante, por sacar lo mejor de sí. Ojo, ellos tienen que decidir cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas y cómo alcanzarlos. Pero insisto, es muy importante, Hombre, Dime, yo dime. siempre digo que es verdad que en un emprendimiento no sirve o no se concibe la opción de tirar la toalla, pero es verdad que en una familia literal no se concibe y no existe la opción de tirar la toalla frente a lo que es la educación de un hijo, frente a lo que es el crecimiento familiar y en lo que es el formar y conseguir pues que haya... No se concibe tirar la toalla. Hoy en día yo creo que los jóvenes estáis aquejados de un mal y ese mal se llama, primero, la impaciencia y segundo, el no estar dispuesto a dar una segunda oportunidad, a no renunciar a cosas propias. El otro día leía un libro precioso de un locutor de radio de la cadena SER que decía que un silencio o una retirada en muchas ocasiones era una victoria. Y oye, subrayé la frase como suelo hacer con las frases de los libros que me gustan y me hizo reflexionar muchísimo. Una retirada o un silencio, cuando estás enfrascado en una discusión, en muchas ocasiones entras en una espiral que lo que tienes que hacer es optar por el silencio. Después hay otra frase que a mí me encanta, que me acompaña, que dice que si no pueden mejorar el silencio, mejor no digan nada. Entonces, ese tipo de cuestiones, claro, se aprenden con la edad. Yo comprendo que hay que pasar la juventud, hay que madurar y luego con la edad te va enseñando a solo abrir las batallas que son realmente importantes, a no enfrentarte por todo, a dejar pasar algunas cosas porque si no lo único que haces es enconar los temas y después otra cosa muy importante, ¿eh? Expulsar de ti el rencor, expulsar de ti el odio y otra cosa que también hay que expulsar, que es la culpa, el sentimiento de culpa. Hay una canción de una cantante malagueña que a mí me encanta, que se llama Vanessa Martín, que tiene una canción que dice la culpa, que la aparten de mi vida. O sea, ese sentimiento de culpa, de fracaso, en un sentido amplio, eso hay que dejarlo de lado. Hay muchas cosas que estás comentando que tengo que aportar, pero es verdad que todo viene mucho más adelante y vamos, yo creo que vamos a volver al tema que habíamos dejado un poco en el aire para ponernos en situación, sobre todo de cómo queremos enfocar este capítulo, y luego hablaremos de todo esto, que hay muchas cosas que yo quiero discutir, pero para volver un poco a la pregunta y no avanzar en el tema, pues eso, nos gustaría que me comentase qué estudias, el por qué decide emprender y luego decide dar el paso a funcionario. Bueno, yo tengo, Y yo tengo la suerte que yo pertenezco a una familia, digamos, en la que estudiar casi no tenía ningún mérito, porque es que era lo único de lo que se hablaba en mi casa. Mi padre sencillamente decía, tu trabajo es estudiar, ¿no? Y yo he crecido con eso. Además, soy el quinto de 5 hermanos, que los 5 somos universitarios, mis 4 hermanos estudiaban, yo estudiaba, unos con mejores resultados o peores, pero todos cursamos nuestros estudios universitarios, hagamos. O sea, en mi casa no se entendía otra cosa. El hacerte funcionario o no, pues no, eso fue una decisión circunstancial. Yo cuando acabo la carrera empecé a trabajar como juez sustituto porque había falta y entonces determinados órganos judiciales se cubrían mediante un concurso de mérito. Tanto la que hoy es mi mujer, en aquel entonces era mi novia y compañera de la facultad, solicitó una plaza, se la dieron en el juzgado de Campillo y yo en el juzgado de Archidona.
Allí nos baqueteamos y empezamos a crear nuestro proyecto de vida entre los dos. Vivíamos, por supuesto, separados. Por aquel entonces es que no se concebía vivir juntos. Cada uno vivía en su casa, pero lo que ahorrábamos era todo destinado a nuestra primera vivienda, que era de las cosas más ilusionantes que hemos vivido, ¿no? ¿Cómo nos vamos a comprar la primera casa? Bueno, luego yo ejercí la abogacía, estuve un montón de años Abriste tu propio despacho. despacho en la tercera planta de calle Méndez Núñez, donde nadie pegaba Donde siempre al me has contado porterillo. Bueno, de hecho no había que me portero. recuerda a mí cuando yo empecé con mi primer emprendimiento, que yo celebraba cuando vendía una tarta y Absolutamente. yo comparaba un poco con eso, que tú salías un poco al balcón a ver por qué no entraba nadie. Tú decías Salía al que todo el balcón y mundo decía, podía... pero esa persona seguro que tiene algún problema, ¿por qué no sube y viene y me consulta? Si es que yo lo que estoy es deseando que venga. Yo me instalé allí hasta que llegó un momento que, bueno, mi padre me habló de un señor que tenía un problema para inscribir en el registro de la propiedad una finca. Yo organicé, allí estuve hábil, organicé una reunión de la comunidad de propietarios para ofrecer mis servicios. A aquella reunión acudieron 25 o 30 personas y me vieron con mucho entusiasmo, que es lo primero que tienen que percibir en ti, el entusiasmo. Si no hay entusiasmo, ilusión, nada, se va todo al traste. Y me encomendaron una gestión que luego me trajo otra, me trajo una partición de una herencia, un expediente de dominio, en fin. Y luego en el camino mamá Pero tenía... es eso de la cuestión, si te iba bien, ¿por qué Me decidiste iba bien, hacerte bueno, porque funcionario? mamá, ya estábamos casados. Porque el que es funcionario hoy en día, y se dice, lo tiene un poco claro desde pequeño, desde que ya va a coger el camino de la Bueno, es que universidad, ya decide, o sea, no es lo normal que alguien que tenga un trabajo de esas características, un abogado, que ya ejerce y que encima tiene su propio despacho, luego cambie de ideas. Bueno, no es que cambie de idea o no, es que se dieron una circunstancia muy concreta, que es que la Junta de Andalucía, que es la administración para la que yo trabajo, en aquel entonces convocaba muchas plazas. Yo tenía ya una cierta preparación porque había preparado otras oposiciones y aproveché ese carro y dije, bueno, pues voy a intentar sacarla y salió, ¿no? Entonces, ¿por qué cambio mi vida y me paso de ser un profesional libre a ser funcionario? Por esas circunstancias. En los dos me he sentido muy cómodo. A veces me lo he planteado que por qué dejé de ejercer. Pero claro, es verdad que la administración hoy por hoy te dificulta mucho el seguir ejerciendo en paralelo, porque antiguamente tú te ausentabas un rato, cuando volvías no pasaba nada, pero ahora tenemos unos controles que eso hace que prácticamente cuando tú vas a un juzgado te citan a las 10, pero a lo mejor resulta que no acabas hasta las 12 y tú no te puedes quitar 2 horas de en medio Ya, de tu ya, puesto de claro. trabajo. Entonces te obligan a dejar una cosa o la otra y esa es quizás la razón. Después hay que unir a eso, que yo tengo 3 hijos, tú eres uno de ellos, el de en medio, pero que gestionar un matrimonio y gestionar a 3 hijos no es una tarea fácil, ¿eh? Y que requiere implicación. Esto no vale la figura paterna que llega a las 10 de la noche, que lo único que hace es llenar la caja. No, no, esto requiere bañar niños, esto requiere acudir al colegio a que te llamen para decirte que tu hijo segundo ha faltado al respeto a la profesora porque le ha hecho una faena cortándole una botella para que le cayera el agua encima. En fin, anécdotas de ese tipo que podría contar muchas. Entonces, todas esas gestiones las tienes que compartir con tu Esa pareja. historia yo no me la sé, Y ¿eh? todo eso te obliga de alguna manera, oye, a decir, poner en la balanza y decir, quiero estar más tiempo con ellos, quiero verlos crecer, quiero poder dirigir cosas que se me pueden ir de las manos. Y bueno, eso pues nos hizo un poco entre tu madre y yo decidir volcarnos en el tema de la administración pública. Y estamos bien y hasta aquí hemos llegado en ese punto. Hay dos, Hay por ahí un vídeo de Antonio Banderas, que lo habréis visto seguramente en YouTube, ¿no? Donde él dice que se hizo una encuesta en una universidad. Él dice, creo que era en Andalucía. Yo creo que él sabe perfectamente que era en era Andalucía, Andalucía, Antonio. efectivamente. Tú sabías que era en Andalucía. Lo que pasa es que en aquel momento, como eres malagueño, te dio un poco de apuro de asignárselo a Andalucía. Y hacían una encuesta sobre cuál era el objetivo de la mayoría de los universitarios. Y la mayoría de los universitarios andaluces manifestaban que querían ser funcionarios. Sí, Y decía él que el lo, 80% querían ser eso es. Él lo funcionarios. dice en ese momento como un reproche. Claro, yo comparto el punto de vista que él tiene Un poco comparándolo con la filosofía con la americana. filosofía americana, efectivamente, pero no hay que olvidar que él está arriba en ese momento, ¿eh? Él ya ha cosechado. Él ha sido un hombre que tiene mucha valía, pero ya ha recogido, ya ha cosechado, con lo cual en ese momento hacer esa observación no es tan válida. Una cosa es cuando tú estás todavía ahí Claro, empezando a no decirlo en eso. sí, sí, pienso igual. La- bueno, la Bueno, filosofía americana, te quería decir otra cosa. La filosofía americana, yo he estado ahora recientemente en Estados Unidos, recorriendo la costa oeste, los parques nacionales, y a los americanos tenemos muy poquitas cosas que envidiarles, ¿eh? No vayamos a creer que tenemos mucho que envidiarles. Hay aspectos de su vida, pero hay otros muchos. Los americanos no gozan de un sistema público
de asistencia sanitaria como tenemos nosotros. Los americanos no gozan de una protección por desempleo. Los americanos, hay una serie de carencias que no las tienen y que probablemente desde la perspectiva de un europeo, como tenemos tan asimilado que son casi derechos que tenemos ya y que nacemos con ellos, pues no le damos importancia. Pero el Estado social que hemos montado en España y en nuestro entorno europeo, yo creo que los americanos tendrían mucho que aprender de nosotros, ¿eh? Bueno, estás metiéndote en un tema tabú que también es verdad que viene más adelante y que hay cosas que puedo discrepar, pero bueno, yo creo que las discutiremos más adelante. El emprendimiento es el proceso de diseñar, lanzar y gestionar un nuevo negocio y a menudo comenzando como una pequeña empresa. ¿Consideras que es fácil dar el paso al emprendimiento y sobre todo que es fácil emprender en este país? Yo lo que, yo lo que considero que lo primero que hay que tener es mucho entusiasmo y mucha ilusión. Si no hay ilusión y entusiasmo, mejor no emprender, porque el camino va a estar lleno de obstáculos. Es absolutamente inevitable pensar que el emprendimiento va a ser difícil. El emprendimiento va a ser una tarea que en muchas ocasiones, si Que va a no ser tienes fácil. mucha ilusión, es absolutamente imposible pensar que va a ser fácil. ¿De acuerdo? Gracias por la corrección. El emprendimiento requiere de que la persona que lo acomete o el colectivo, lo que sea, se entregue con absoluto entusiasmo. Del entusiasmo y de la ilusión vendrá la perseverancia. O sea, si te equivocas, corrige, vuelves a Yo, insistir y yo de ahí siempre, acabará siempre. llegando el resultado. Pero sin esos tres elementos, ilusión, perseverancia, no habrá resultado. Yo siempre se lo digo, muchas veces la gente me pregunta que cómo se da el paso, cómo lo haces, y yo siempre le digo que se hace empezando. O sea, que lo más importante para afrontar un emprendimiento es empezar y ver cuáles son las necesidades y empezar a solucionar los problemas, pero que muchas veces le damos mucha vuelta al yo quiero o al voy a hacer, y creo que es tan fácil como echarle valor y ya una vez estés dentro, pues empezar a solucionar los problemas, a gestionarlos. Porque es verdad que la realidad de lo que es un emprendimiento, al igual que este podcast ha empezado de esta forma, diciendo que lo vamos a separar en tres secciones, y luego puede ser que cambiemos, que veamos que funciona otra vía y que lo gestionemos de otra forma. Pero bueno, los emprendedores son fundamentales para la economía, ya que crean empleo, innovan y atribuyen el crecimiento económico. ¿Es cierto que los empresarios son los que levantan este país? Si dentro de los empresarios, obviamente, metemos también a los autónomos, al pequeño autónomo, al de la tienda de la esquina, al de la pollería, al de la Para mí, frutería, a también, también. nivel técnico, un empresario y un autónomo es lo mismo. Es verdad que luego, si queremos diferenciarlo, la forma de gestión del negocio de un empresario o de un autónomo, evidentemente son muy diferentes. El principal motivo es porque un autónomo trabaja por y para él y no tiene esa estructura ni ese equipo que le pueda hacer llegar a montar una empresa, a delegar y a crear una estructura que te haga no depender al 100% de tu negocio. Claro que son fundamentales para dinamizar la economía, pero tampoco caigamos en el falso dicotomía de empresario asalariado, no, no, es que en realidad ambos se necesitan mutuamente, sin el uno sin el otro no son nada. Sin la fuerza de la mano de obra, el empresario no puede llevar a cabo sus proyectos. Sin la persona que los dirija, que los coordine o que ponga en marcha los proyectos, el trabajador Bueno, es que tampoco no, no, tiene no lo hemos un lugar dicho. donde desarrollarlo. No lo hemos dicho, pero tú a día de hoy trabajas en el FEMAC, que como mucha gente sabrá, es un organismo público que consiste bueno, en ser un poco de esa posición neutra para intentar llegar a un acuerdo entre empresa y trabajador que han terminado una relación laboral previo a un juicio, o evidentemente con el objetivo de no colarse a los juzgados. Y evidentemente tú verás y sabrás perfectamente cómo está la ley hecha a favor del empresario y cómo está la ley hecha a favor de los salariados. Y yo como empresario no pienso que la ley esté a favor ni de uno ni de otro, yo pienso que la ley es neutra, que la ley está equilibrada para uno y para otro, pero sí es verdad que creo que no somos o que no nos miran como de verdad nos deberían de mirar, y pienso que desde fuera simplemente nos ven como gente que se baña en dinero y que es egoísta, que no quiere o que no valora a sus trabajadores Pero, y que solo piensa que es él. Y así no se construye una empresa pero y en, así no se lleva al éxito. Entonces, pues es verdad que a los empresarios es algo que eso nos Bueno, cabrea es mucho. verdad que es un estereotipo que yo coincido, pero en los últimos años yo creo que está cambiando, ¿eh? Yo creo que la figura del emprendedor está ganando posiciones y el trabajador ya no lo percibe como
no me atrevería a decir como enemigo, sino como un antagonista. Él no dice como se enriquece a costa de mi trabajo. Ese discurso es un discurso falso, es un discurso que durante una serie de años a lo mejor pudo tener cierto éxito, pero que hoy día ya nadie lo ve así. Mucha gente me dice como que el emprendedor es el que se juega su pasta, el que se juega su tiempo, el que se juega su prestigio, o sea, y empieza a verse con unos ojos mucho más limpios y más con admiración y aceptación que con rechazo, ¿eh? Yo por lo menos creo que está Y cambiando sobre la todo tónica general. el autónomo, o sea, ese autónomo de ese bar que abre a las 6 de la mañana, que tiene 2 trabajadores, que va a ser el último en pagarse la nómina, que va a pagar a cualquier empresa a la cual le ha comprado un producto antes que el llevar alimento a la casa. O sea, ese autónomo, en mi opinión, está un poco discriminado y no somos conscientes de lo duro que es Muy ser duro. un trabajador por cuenta ajena que trabaja sin horario, sin saber cuándo va a empezar, casi sin saber cuándo va a empezar, sin saber cuándo va a salir, y que tiene que vivir apagando fuegos por el mero hecho de sacar su empresa adelante. Entonces, ese tránsito entre pequeña empresa y gran empresa es impresionante, la verdad. O sea, yo siempre se lo diría a la gente, o sea, que creo que tu vida cambia en el momento que empiezas a construir una empresa y en el momento que empiezas a estructurar y a no depender la empresa de ti, porque eso hace bueno, porque tú puedas estructurar tu vida de otra forma, digamos. Pues sí que es difícil, es difícil. Para un autónomo, como tú bien dices, que tiene que colocar en último lugar, se coloca él, primero todas las obligaciones que tiene. Es que, a ver, vivimos en un país que yo creo que no solo en este país, que en el entorno europeo es lo mismo, donde las cargas fiscales son durísimas, las cargas sociales son durísimas, la financiación es escasa, las posibilidades de acceder La al crédito, financiación es escasa. las posibilidades de acceder al crédito son mínimas. Entonces, claro, Bueno, pero las cargas pero fiscales, yo esto siempre, enlazamos con lo las cargas primero. El fiscales, ahí te emprendimiento es tengo que es que muy decir que complicado. uno conoce las reglas del juego antes de empezar. Me voy a explicar, o sea, cuando tú quieres ejercer algo, tú tienes una lista de pautas que sabes que estás obligado a cumplir y tú tienes que crear tu negocio frente a esa pauta. Entonces, yo no termino de compartir esa gente que se queja de los impuestos y que se queja de las cargas fiscales, porque considero que simplemente no está estructurando bien su negocio y considero que realmente no era consciente de dónde se está metiendo, porque a ti te están avisando antes de entrar de lo que te vas a encontrar. Pero Entonces, al final, Ricardo, pero como lo que no puede yo creo ser, que tú tienes que quejarte de lo que no está en tus manos, pero de lo que está en tus manos, creo que tú tienes que luchar porque sea así. pero lo que no puede ser es que llegue un momento en el que, como consecuencia de que los impuestos son progresivos, a ti ya prácticamente no te interese trabajar. Yo he oído médicos, con consultas privadas, con consultas particulares, que me aseguraban que él, a partir de un momento determinado, ya pasaban la escala del impuesto Sí, sobre IRPF y que ya no les interesaba sí. trabajar. Eso está mal estructurado. Eso es Yo tengo empleados, como cuando sí. hace años, perdona, las subvenciones de la Unión Europea al campo era más productivo para un agricultor dejar la baldía sin cosechar que cosecharlo, Ya, porque le ya. daban más subvenciones si cesaban las... Eso no puede ser. Yo tengo empleados que Ahí hay cobraban algo que falla. Yo tengo empleados que cobraban 1.600 brutos, han pasado a cobrar 2.000 brutos y han subido su nómina a 50 euros netos. Y tú dices, ¿cómo puede ser que yo le suba la nómina 400 euros brutos? Pero volvemos a lo mismo. Eso es del empleado, eso no es del empresario. Estamos hablando de cargas fiscales y estamos hablando al final de Pero es que no sé. impuestos, que es verdad que está vinculado, está relacionado. Pero siguen siendo reglas del juego, me Son reglas explico. del Son juego, reglas del juego que tú pero las conoces. reglas del juego a lo mejor hay que corregirlas. O sea, las reglas del juego las ha creado el hombre, las ha creado. No son reglas Para cambiar las inamovibles. reglas del juego, lo primero que tiene que ocurrir es que la mayoría de la gente, que en este caso es el asalariado, sea consciente de ello. Y mientras al asalariado le llegue la nómina íntegra neta, no va a ser consciente ni de lo que paga de impuestos de sociedades, ni de lo que paga de IRPF, La primera ni de regla lo la que... oí hace poco y la he oído mucho. La nómina, a mi juicio, tendría que ser que le Sí, llegara a la lo que yo cuenta estoy corriente diciendo. la totalidad del ingreso bruto, le llegara a la Lo que yo estoy cuenta, diciendo. le llegara la totalidad de la cuota de la seguridad social y Claro. acto seguido, a través de un mecanismo que se puede articular, se le restara ese importe para ingresarlo en la seguridad social o en la caja del impuesto sobre la renta. O sea, Y ahora solo, dime tú cómo... eso hay muchos Eso te lo campos. está diciendo lo primero un funcionario. Hombre, me estás preguntando. No, no, sí, sí, pero... Y dime tú cómo cambias eso. Pues a través de articular mecanismos, eso ya se ha hecho, A ¿no? través de Mira, articular te voy a con explicar el dos gobierno cosas. que tenemos Ricardo, que soy más mayor que y con tú, ¿eh? las leyes que estamos No tiene nada que ejerciendo. ver, no es cuestión del gobierno. Que queremos bajar la jornada a 37 horas y media y Eso no tiene nada. luego hacemos contrato a 20 horas y pagamos en negro. O España, sea, ¿cómo quieres, hace eso, mediante una cosa que se llama la factura en la sombra. cómo queremos
¿Cómo no? Pero es que, Pero o te lo voy a sea, explicar, también déjame me que te lo tiene que explique. escuchar y también tiene que decir lo que compartir lo No, que yo pero te que estoy me has diciendo. preguntado. Estamos luchando por cambiar leyes cuando ya no se están respetando las leyes y estamos pisando una ley a la otra, evidentemente, y ahora estamos hablando de este tema de 37 horas y media y estamos hablando de las nóminas. ¿Qué sentido tiene que tú bajes la jornada laboral a 37 horas y media cobrando lo mismo si le contratas a 20 horas y le pagas en negro? Y luego hace 50. ¿No deberíamos a lo mejor invertir ese dinero que estamos utilizando para crear esas leyes en funcionarios y en inspectores y sacarle a la calle para que de verdad se cumpla? Porque lo que no tiene ningún sentido es que unos sí lo hagan y otros no lo hagan. A ver, tú me estás hablando de adoptar medidas para corregir las bolsas de fraude. Pero es que yo no No te te estoy estoy... hablando que la gente se rebelaría contra lo que de verdad estamos hablando, de que el IRPF, de que la nómina íntegra, de que el bruto, del neto, de la seguridad social, si fuese consciente al 100% de todo lo que hay detrás de lo que es un salario, una nómina y una Hace contratación. mucho tiempo yo antes de trabajar donde estoy ahora, he estado en muchos sitios, pero mi primer destino fue en protección de menores, ¿no? Y allí declarábamos el desamparo de los niños que no estaban bien atendidos y se les retiraba la custodia a la familia. Pero había un problema, que la familia no compartía la idea de que no estaba bien atendido. La familia creía que el niño era suyo y que por tanto que tenías que dejarlo bajo su custodia, ¿no? Pero para eso estaba el Servicio Público de Protección de Menores, como su propio nombre indica. En una ocasión, entre otras muchas, recuerdo que explicándole a una madre por qué le habíamos retirado la custodia de su hijo, date cuenta que circunstancia tan Ya, ya, ya. compleja, ¿eh? Le decía, es que según los informes de los servicios sociales, usted no está garantizando la atención. Y dice, ¿cómo que no? Mi hijo todos los días come. Y digo, bueno, vamos a ver, es posible que coma, pero es que no basta con comer. Tiene que estar escolarizado, tiene que tener una asistencia sanitaria, tiene que tener un orden, tiene tal, tal, tal. Es que a mí no me ayuda nadie, me decía. Digo, ¿cómo que no le ayuda a nadie? Dice, a mí nadie. Entonces yo le pregunté, digo, mire usted, cuando usted se quedó embarazada, ¿usted tenía un servicio de orientación al parto? Y dice, sí, claro, la matrona, yo iba 3 días en semana, tal. Cuando usted fue a dar luz, ¿usted qué hizo? Dice, y al materno, ¿vale? Y le atendieron los médicos, dice, claro, y mi hijo nació allí. ¿Su hijo nació con algún problema? Bueno, un pequeño problema, estuvo unos días en el hospital. ¿Y lo curaron o no lo curaron? Lo curaron. ¿Y a usted no le ayuda a nadie? Le dice usted que no le ayuda a nadie. Usted lo que quiere decir es que no le dan una paga, ¿no? Es lo que usted me está diciendo, pero no que no le ayuda a nadie. Ahora que el niño ha crecido, ¿tiene usted una plaza en la guardería? Sí, sí, gratuita, de Diputación. Y digo, pues lo que me está usted contando es que desde que se quedó embarazada hasta el momento presente, que tiene su hijo 7 u 8 años, no han parado de ayudarle las administraciones públicas. No han parado de ayudarle. Entonces, el concepto de ayuda, el problema es que la gente solo lo visualiza cuando se transforma en dinero. La ayuda es a un abono económico en una cuenta. Y la ayuda se recibe de muchas maneras. La ayuda se recibe cuando tengo una asistencia sanitaria gratuita, cuando tengo una educación gratuita, una guardería, una carretera por la que circular, unos servicios de emergencia en caso de que tenga que llamar a los bomberos, una policía que me protege. Eso es un Estado que justifica los impuestos. Lo único que pretendía decirte antes es que los impuestos por mandato constitucional son progresivos. A quien más gana, más paga. Y estoy totalmente de acuerdo. Pero llega un momento en que cuando tú alcanzas un determinado nivel, ya es posible que a esa empresa o a ese emprendedor o ese empresario no le interese seguir creciendo porque sube la escala de contribución y entonces ya no le compensa económicamente. Eso está demostrado. Ya, ya, Eso ya. pasa en otros ámbitos. Eso es como cuando tú dice, subo el IVA. ¿Por qué? Porque quiero recaudar más, ¿no? Entonces el gobierno dice, voy a subir el IVA porque quiero recaudar más. Pero cuando subes el IVA, estás aumentando el precio final del producto. ¿Qué ocurre? Que disminuye el consumo. Al disminuir el consumo, realmente lo que hace es recaudar menos. O sea, hay que buscar el punto de equilibrio. Los economistas eso lo tienen perfectamente estudiado. ¿Cuál es ese punto de equilibrio en el que la carga impositiva, la carga de la seguridad social ya no actúa como un elemento de recaudación, sino justo al contrario? Para eso están los técnicos. Hay que dejarse asesorar por los técnicos y los que asesoran al gobierno. Lo que yo te decía antes es que una cosa es todo eso que son medidas económicas, pero es la toma de conciencia por el ciudadano. Yo creo que hubo un experimento que era Pero es con los que no hospitales. quieren que Te que lo el quiero decir, ciudadano se tome llamaba La conciencia. No factura en la quieren. sombra. Consistía en que cuando tú entrabas en un hospital y te ibas y te daban de alta, al igual que te daban el informe médico, te decía, los 10 días de estancia de usted en el hospital han tenido un coste de 3.570 euros. Y te lo desglosaban.
tantas horas de médico, tantas horas de enfermera, tantas horas de celador, limpiadora, cocinero, mantenimiento. Tú te ibas de allí exactamente igual, pagando cero, pero sabías que esos 10 días habían costado al erario público 3.500 euros. Yo creo en la universidad, cuando te hacen la matrícula, todos tenemos la matrícula, cuando hemos estudiado, todos tienen la matrícula bonificada. O sea, más o menos en Málaga se paga por una matrícula de un año en torno a 1.000 euros al año, ¿vale? 1.000 euros al año. El coste de formación de ese alumno es muy superior a los 1.000 euros. Ese alumno tiene que saber eso. Y así sucesivamente. Entonces, esas son medidas que no tienen coste económico. Sencillamente se trata de que en la factura se indique, haciendo un estudio, es decir, si mantener la UMA de Málaga Yo no vale pienso que a no sé día de hoy cuántos la millones de gente, euros entre tantos alumnos, el coste por alumno es yo no pienso tanto. que a la gente La le gente, toque a la la... gente se le educa, como Sí, pero se le todo. educa, Se le pero educa en no creo que a la conductas. gente le afecte que sepa el coste real de lo que ha, Yo de lo creo que que ha sí. sido ese gasto público, pero Pues yo bueno, creo que lo sabe. yo Yo creo creo que que... lo sabe como lo No, debe si no, saber. si no sabe, no sabe ni realmente que de esos 2.500 euros que le cuesta a la empresa, le llegan 1.500 y que hay 1.000 euros que Pues desaparecen. O tiene que sea, no lo saberlo. sabe. O A lo sea, mejor eres tú, que eres el emprendedor en este caso y el empresario, el que te tienes que molestar en hacerlo. A lo mejor eres tú, el que bueno, yo tienes me que achaco, elaborar al lado de la nómina, tienes que elaborar una casillita, un pequeñito Excel, en el que diga, coste ya, para la empresa tanto. Y dice, ya se hace, pues si ya se pero hace, el asalariado, en este caso, el empleado, lo que le importa es lo que le llega íntegro a la cuenta no, del banco. De hecho, la nómina, le importa, pero tiene de que hecho, la ser nómina, no sabemos interpretar las nóminas. O sea, eh, hacemos una secundaria, un bachiller, hacemos una carrera y en 15 años de formación y estudio nadie nos enseña a leer una nómina. O sea, es la realidad y no hay nada que entre ocultar. los sitios que yo he trabajado, uno de ellos era intermediando con los bancos para que la gente pudiera hacer frente a la hipoteca en la época de la crisis inmobiliaria, ¿vale? En 2008, este país, tú no estabas todavía, digamos, en el mundo empresarial. 2008 se produce una debacle total, se vienen los precios de los inmuebles, se vienen abajo, la economía tiene un parón terrible y hay mucha gente que se ve con que tiene que pagar una hipoteca por un inmueble que vale en el mercado mucho menos de lo que debe de hipoteca. Entonces, claro, empiezan a decir, pero yo cómo voy a pagar 200.000 euros por un inmueble que ahora mismo el de al lado lo puedo comprar en 120. Dejo de pagar la hipoteca, ¿no? Entonces se entró en una situación muy complicada. Los bancos, sobre todo las cajas de ahorro, empezaron a tener problemas de liquidez porque no conseguían que los ciudadanos pagaran la hipoteca y hubo que adoptar medidas por parte del gobierno. Se creó en la Junta de Andalucía, creó una oficina que se llamaba de intermediación hipotecaria, en la que yo trabajaba, que íbamos al banco a aplicarle unas condiciones especiales durante 5 años a esa gente para que pudiera hacer frente a la hipoteca. Se llamaba una carencia técnicamente. Una carencia consiste en que durante 5 años solo pagabas intereses y no amortizabas capital. Con lo cual la cuota que tenía que pagar, hablamos de 500 euros, pasaba a 80, pues solo pagaba interés. Y además un tipo de interés muy bajo, ¿vale? Cuando yo pretendía explicarle a la gente aquello, la gente la gente nada más que te quería saber la cuota final que iba a pagar, ¿no? Y no tenía ni idea de dónde derivaba aquello. Y yo le decía, vamos a ver, en el banco, cuando usted va al banco, el director le dice, mira, que te he conseguido 0% de coste de cancelación anticipada. Digo, chocolate el loro, eso no sirve para nada. Que te he conseguido el 0% en caso de que haga entregas a cuenta, por si te quieres ir quitando dinero de la hipoteca. Chocolate el loro, engaño total. Pregúntale cuál es el tipo de interés al que te ha puesto el préstamo. Pero el banco te iba distrayendo hacia como supuestos beneficios colaterales que él te vendía, el personal, la persona que estaba al frente de la entidad, como que eran unas concesiones, unos logros muy importantes para que tú firmaras la hipoteca. Bueno, la cultura financiera de este país es cero. Es que yo creo que no podía salir nadie del bachiller sin saber calcular un tipo de interés con el sistema de amortización francés, que es el que se aplica habitualmente. Tuviera que saber en cada momento cuál es la cuota, cómo puede verse en función condicionada por la evolución del Euribor, esa palabra que todo el mundo pronuncia, pero que estoy seguro que nadie sabe lo que es. Dice, esto del Euribor, ¿qué es lo que es? Bueno, pues el Euribor no es más ni menos que el promedio del tipo de interés de los 4 grandes bancos. Eso es el Euribor. Y eso cambia a lo largo del tiempo. Entonces, poner en manos de las entidades de crédito un instrumento que nos puede hacer vivir amargado o vivir feliz, ¿eh? Así de sencillo, porque una persona que llega justo a final de mes, si le cambian las condiciones del préstamo hipotecario, su vida cambia
de la noche a la mañana como consecuencia de una evolución negativa de los tipos de interés. Pero es que la mayor parte de Son las veces, variables, bueno, evidentemente. pues se han articulado mecanismos legales. Decimos, "Oh, por fin, se han dado cuenta y ahora van a hacer una ley para corregir esto". Ahora, cuando vas a hacer una hipoteca, 2 días antes al menos, 10 días antes, perdón, tienes que ir a la notaría a que te expliquen las condiciones del tipo de interés. Esa oferta que el banco te ha hecho, que te lo explique. De verdad, créeme, no ha servido absolutamente para nada. Se ha Ya. convertido en otra visita mecánica en la que allí se te dice, mire usted, aquí está esto, Sí, en usted la es que lo que te usted lee, en la que te firma. lee las condiciones del préstamo. No ha servido absolutamente para nada. La gente nos entregamos o se entregan o lo firman sin tener un conocimiento de lo que eso puede suponer. No tienen absolutamente ni idea. Y en esto voy a decir lo siguiente. Normalmente lo que me he encontrado a lo largo de la vida es que las mujeres, en este caso las chicas, cuando tenían un problema, hablo de los matrimonios, se, se volcaban por completo por solucionarlo. Los maridos eran bastante más cobardes y se quedaban en la puerta de la oficina porque no querían dar la cara, no querían dar la cara del fracaso que para ellos suponía no poder pagar la hipoteca. Las madres venían allí a intentar salvar como fuera su casa. Los padres se quedaban fuera. Yo había veces que le decía, su marido no ha venido y dice, sí, mire usted, es que a él le da vergüenza. Él está ahí en la plaza. Y digo, no, no, ¿cómo que? Pues no, la vergüenza la vamos a quitar, no pasa nada. Son millones de personas las que han caído, que están atrapadas por la hipoteca. Pero dígale usted, por favor, que pase, que tiene que saber lo que está haciendo, lo que va a firmar, lo que conlleva todo esto. Pero bueno, era una actitud que a mí me sorprendía siempre, pero que era muy frecuente y muy habitual, ¿eh? Bueno, pues volviendo un poco a lo que es el emprendimiento y la transición al funcionario que hemos hablado antes, me gustaría también enfocarlo a lo que es la familia. En una familia puede haber una variedad de carreras y caminos en la vida. Y está claro que muchas veces los padres intentan inculcar o intentan obligar a sus hijos a lo que realmente ellos quieren que hagan. También, evidentemente, del tipo de cultura, de educación o de donde se hayan criado, se enfoca de una forma o se enfoca de otra. Y a mí me gustaría que tú nos dijeses realmente como padre, cuando tú tienes a 3 niños que están en secundaria, están en bachiller, ¿cómo afrontas? Bueno, más que nada, ¿qué quieres que hagan? Y el cómo afrontas que la decisión o el camino que están cogiendo no es lo que tú realmente esperabas y lo que realmente están haciendo. Bueno, mira, yo tengo como todos un grupo amplio de amigos, la mayoría de ellos casados, con hijos, y todos mentimos cuando decimos, yo lo que quiero que hagan con lo que sean feliz, porque nos falta la segunda parte de la frase. Dice, yo lo que quiero que haga es que lo que les haga feliz siempre y cuando me guste lo que hagan. Y esa la omitimos, ¿no? La omitimos. O sea, todos queremos que hagan lo que os haga felices, pero que nos guste lo que hagan. Es como con la novia, con el novio, dice, yo quiero que él elija a la novia o el novio que le haga feliz, pero hombre, me gustaría que me gustara. Y eso funciona así. Entonces, ¿qué hice en el caso mío? Pues yo lo que hice fue luchar contra unas circunstancias que yo voy a decir adversas. O sea, adversas porque yo tenía y tengo 3 hijos. La primera en el terreno académico y personal. Siempre fue muy fácil, conseguía todos sus objetivos y a mí me llamaban del colegio para ir a recoger los diplomas. Luego viniste tú y me llamaban del colegio para ir a echarme la bronca. Y luego vino tu hermano y no me llamaban ni para los diplomas ni para la bronca, totalmente neutro. Pero en casa hubo difícil, o sea, a nosotros nos resultó difícil que conseguir que tú hicieras tu bachiller, difícil que te adaptaras al colegio, porque te cambiamos varias veces de colegio porque no sabíamos cuál era la razón por la que no te entusiasmaba. Y yo creo que sin duda cometimos un error. A ver, eh, el problema es que la mayoría de nosotros pensamos que el camino que te lleva a la felicidad es el camino de la formación, los estudios, la universidad y luego el desarrollo. Y no siempre es así. Pero claro, ¿eso cuando lo descubres? Pues eso normalmente lo descubres cuando te han pasado 20 años por encima y ves que hay otras maneras de ser felices y que hay otros chavales u otras chicas que no están de alguna manera, no capacitados, que capacitados por supuesto que sí están, pero que no les estimula eso. Con esos chavales y esas chicas habría que trabajar muchísimo más y son con los que realmente habría que Sí, sí. Y volcarse. son con los que realmente los Es profesores que, tiran la toalla. claro, Cuando efectivamente, no porque debería lo ser así. fácil es el niño bueno o la niña buena. O sea, Yo me lo dif- acuerdo, yo me yo acuerdo. te voy a contar una anécdota que ahora tú cuentas todas las que quieras. Yo me acuerdo en el colegio del Unamuno, que a ti te pusimos ya en el Unamuno ya desesperado, ya no sabemos lo que iba a hacer. El director se llamaba Don Me ha Félix tocado cobrar a mí y esta yo vez, ¿eh? fui un 7 de enero, fui yo a pedirle por favor
que te dejara de entrar en el curso, aunque se suponía que no te podías matricular porque te tenías que haber matriculado antes de que pasaran las Navidades. A implorarle que sí. Él me dijo, tráigame usted a su hijo que yo quiero verlo. Me fui para la casa desesperado, tú decías que no venías, logramos convencerte tu madre y yo y te llevamos allí. Y cuando te entrevistaste y saliste de allí, te pregunto, bueno, entonces, ¿qué te parece? ¿Tú quieres venir aquí o no? Porque o tú me lo pides que quieres entrar o no. Y dice, yo no. Claro, yo cuando dije, pero bueno, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando, tío? De verdad, no, ahora nos reímos los dos, pero no te pueden imaginar la desesperación como padre que te entra en ese momento, ¿eh? Pues tú tuviste la suerte que encontraste una orientadora que yo creo que hizo mucho por ti, hizo bastante por ti porque te oía, te entendía y sabía que había un buen corazón y que era un chaval. Ahora, nos hiciste pasar el moquillo. Nos fuimos a Portugal, tu madre y yo, y tú me dijiste que entrabas en el colegio siempre y cuando te dejara de salir los fines de semana. Y yo te dije, si el colegio te lo permite, por mí no hay ningún problema. Claro, hubo un fin de semana que como sacaste escate por todos lados, pues el colegio te dijo que no te podías ir a un concierto determinado. Y yo dije, pues bueno, y me llamaste, papá, que no me dejan salir, y tú me dijiste que yo podía salir todos los fines de semana. Y yo, no, no, tú puedes salir todos los fines de semana que las reglas del colegio te lo permitan. Si el colegio no te lo permite, yo no puedo cambiar las reglas ni las quiero cambiar. Y cogiste y te quitaste de en medio, te fuiste. A mí me llamaron a Portugal para decirme que te habías ido sin autorización y que estabas expulsado. ¿Sabes lo que hicimos tu madre y yo, no? Coger el coche, volvernos de Portugal aquella misma tarde, ¿eh? Abrimos la puerta de la casa desesperado, que no sabemos lo que iba a pasar, y cuando bajamos al sótano de abajo, al patio que hay en el fondo, me encuentro a tú con un montón de amigos echando una timba de cartas, por lo menos 10 o 12 tíos. Claro, me pongo yo allí en la puerta y yo, y todos muy educados, y buenas tardes, buenas tardes. Saliendo de la casa, bueno, pues cuando ya salieron todos, tú encima te enfadaste. ¿Qué hacía yo allí? ¿Que por qué había aparecido sin avisar? Que no sé qué, que no sé cuánto, o sea, que de dedicación, esfuerzo, entrega y de oportunidades, y yo de eso sé bastante, ¿eh? Y ahora que lo he contado, tú di lo que quieras. Hombre, ahora después de haberme próximamente público dejado un poco en ridículo, pues ahora yo ya no sé ni cómo afrontar la situación, la verdad, ¿qué Yo quieres que te no creo diga? que sea en ridículo. No, no, está claro que son experiencias, yo muchas veces lo digo. Mira, hace 2 años di una charla a la cual me llamaron para el Colegio de la Asunción y me resultó curioso porque yo era un colegio del cual me fui al internado y yo me fui habiendo suspendido 8 para el año siguiente y habiendo repetido curso. Ha dicho 8, ¿eh? Habiendo repetido curso, ha dicho 8, lo siento. Y luego me llamaron para dar una charla y es curioso que de un colegio en el que te vas porque has suspendido y porque no dabas un palo al agua y porque no afrontabas la situación, te llaman para luego querer dar una charla de ejemplo a seguir. Yo en la charla que estaba dando era a los niños de FP y yo les dije que la vida estaba preestablecida porque la gente se dedicaba a juzgar. Y cuando uno nace, hay cosas que evidentemente son lógicas y estamos obligados porque todavía no somos conscientes de lo que queremos. Uno va a la guardería, luego hace secundaria, luego hace em, bachiller y ya ahí en secundaria es cuando te empiezan a jugar. Parece que a veces si nos saltamos el camino al cual se supone que estamos obligados, somos el niño raro, somos ese niño que su padre no se siente orgulloso de él o tal cual cuando un familiar o cuando un amigo le pregunta, siempre dice qué hace o qué es con la boca pequeña. Y yo se lo decía a los chavales, yo decía que el camino no estaba preestablecido, que tú no tenías por qué hacer bachiller, selectividad y una carrera, que tú tenías que aprender un oficio, que tú tenías que hacer algo que te gustase, que tú tendrías que dedicarte a algo que te llamase la atención y que tú tenías que disfrutar de lo que de verdad estabas haciendo. Nosotros nos oponen a todos y nos obligan a todos a sentarnos delante de un libro y simplemente a memorizar y asimilar esa información. Al igual que yo soy emprendedor y al igual que tú eres funcionario y al igual que él o ella o X es algo, si ella tiene unas cualidades, él tiene otras cualidades, tú tienes otras cualidades, ¿por qué todo el mundo tiene que tener la cualidad de estudiar? Porque estudiar es una cualidad, estudiar es un conocimiento, estudiar es algo que se ejerce, al igual que hablamos del tema funcionario. A mí, por ejemplo, los funcionarios me parece que tienen una labor impresionante, la cual, por ejemplo, yo no podría hacer. Y a lo mejor un funcionario no podría ser empresario. Porque sentarse delante de un libro 8 horas de lunes a sábado sin poder ni coger el móvil para preguntarle a tu amigo qué tal está, ni poder bajar o saludar a tu familia,
es una de las cosas más sacrificadas que existe en este país. Cuando la gente dice que los funcionarios tienen un camino, el cual yo lo he visto en mi familia, que es un camino de piedras desagradable y encima injusto, porque puede ser que al final del camino no esté la luz que tú estabas esperando y encima hayas perdido mucho tiempo y cojas la otra vía con desventaja frente a la realidad. Entonces con ello quiero al final sacar una conclusión, que es que yo creo que en esta vida hay que buscar algo lo cual te satisfaga, hay que buscar algo lo cual te ilusione y hay que buscar algo lo cual sea lo que de verdad te haga feliz. Hay que intentar evitar ser juzgado y hay que intentar que nada ni nadie Pero Ricardo, te entre bueno, en lo que tú estás haciendo. por cierto, está muy buena esta Victoria Vendeja, ¿eh? Una gran cerveza y además es malagueña, Tú ¿no? dale publicidad, pero no nos Vosotros pagan, ¿eh? O habéis hecho sea una que apuesta por no nos Málaga, pagan un duro, por así los sí. productos malagueños. Bueno, pues está muy buena. Ricardo, yo te he oído con mucho interés eso que has dicho. Además, creo que llevas razón, creo que el razonamiento es intachable. Pero tú, si algún día tienes la oportunidad y tienes una familia, tú verás como probablemente caigas en el mismo, llamémosle error. O sea, tú, Bueno, no, vamos a ver. es que, es que, Todos es nos que un creamos una funcionario, expectativa. es que un funcionario no No, pero piensa, esto no es cuestión de es que un funcionario o funcionario no empresario. piensa como piensa un empresario. Pero que esto no es cuestión de Yo tengo amigos funcionario o empresarios, empresario. yo tengo amigos empresarios que quieren que su hijo estudie en cocina, porque quieren que seguir el mismo camino. Perfecto, pero Y yo ese, tengo a padres funcionarios eso lo que quieren que su hijo sea funcionario para que se vaya al otro barrio sabiendo que tiene la vida solucionada. lo querrá a partir Entonces de los está o el 18 camino años, fácil. ¿no? Eso lo querrá a partir de los 18 años o No, ¿por qué? 17. ¿Por qué? Porque antes querrá transmitir unos valores, o sea, porque hasta ese momento donde mejor se está un ¿Y qué chaval. valores no están dentro de lo que es No, un no, no, emprendimiento, no, un no, no. A empresario? ver, no, vamos a ver. Es que no me estoy No, sabiendo bueno, no te está explicar. explicando, No no me te estoy estoy sabiendo entendiendo explicar. Lo porque... que te quiero decir es que tú dices, vamos a ver, todos funcionamos por expectativas, las que marcamos a nuestros hijos. Es que funciona así, en la vida tú te montas una expectativa. Una de las expectativas que tenía contigo, yo tenía casi reservado para en un futuro ir a las Olimpiadas de Río de Janeiro contigo porque me hacía la ilusión de que irías como relevista de mariposa de la natación española. Te lo prometo, eso yo Y lo he... resulta que no ocurre, piensas que es un Y fracaso. no ocurre, no. Y tú un día apareces en la casa diciendo que no quieres seguir nadando. Para mí era como, no sé, se me cae la casa encima Pues por un un niño malentendido. de 13 años que sabe lo que quiere. Un malentendido con el monitor, porque te dice que os tomáis un complemento vitamínico, tú haces una frase diciendo que no vas a tomar sustancias no sé cuánto, aquí se crea un malentendido y entonces se abre ahí una fisura. Bueno, a un inciso, Bueno, nosotros nadamos ya en la élite, o sea, sí, nosotros bueno, nos ya dedicamos teníais, tú a tenías a la alta de competición los de la mejores natación tiempos de y Andalucía y yo íbamos acompañados a los competiciones. Para mí era algo tremendamente ilusionante, ¿no? Tremendamente ilusionante, no te lo puedes imaginar. Bueno, yo entiendo que los padres marcamos una expectativa que luego la vida te las va corrigiendo y tú vas diciendo, bueno, pues no ha podido ser. Yo tengo cientos de expectativas que no he visto realizadas, montones de expectativas, pero tú me estabas hablando antes de que tú con un chaval que se espera, claro que no todos los chavales tienen la misma disponibilidad para estudiar. El sistema está muy mal organizado. El sistema hombre, el quiere sistema está hacer... tan mal organizado que hay niños que salen de la carrera y están en prácticas cobrando 200 euros. Hay Tienes que niños tener que no suerte. acceden al mundo laboral. Hay niños que los plantas delante de una situación y tras haber estudiado 5 años no saben ni por dónde empezar porque no han estudiado, no Tienes han que visto tener ningún caso suerte y que práctico un profesor te puede cambiar la vida. Un profesor. Pero es que un profesor tiene 300 alumnos. Bueno, no, Entonces tiene 300 que alumnos no seleccionar a tiene. quién le quiere cambiar la No, vida. pero un Un profesor profesor... tiene 300 alumnos. Bueno, pues pero Porque tiene 8 clases por 30 alumnos. pero hay Pues profesores que un pese a profesor todo... tiene 300 alumnos. Y encima, si eres un peñazo, pues tiene 280. Porque a los 20 peñazos Pero los bueno, deja de lado. pero si eso es justo lo que Entonces estoy tiene menos diciendo. alumnos. Pues eso es lo que estoy diciendo, lo que pretendo transmitirte. Pero que tienes que tener suerte, que si eres una persona con una ilusión, con una motivación, que la detecte alguien a tiempo y que la sepa canalizar y orientarte. Porque muchas veces se pierde en el camino montones de... Yo en bachiller ya decía que quería ser cocinero. Bueno, pues llegó su momento. Coge a un Te niño. dimos la oportunidad. Nosotros que somos que hemos nacido en el Limonar, que es un barrio de estilo de vida medio alto. Tú dile a muchos padres del Limonar que su hijo con 17 años te diga que quiere ser cocinero. Bueno, pues Tú díselo. en las últimas díselo. décadas ha empezado a ser bien visto. No, Hace 40 años se considera un fracaso Ni ha absoluto. sido, ni es, ni será bien visto. Bueno, pero así Tú todo díselo. han surgido una serie de figuras en España como Arzás, como Arguiñano, como cientos de ellos que por lo menos han puesto en valor la Tú dirías con la profesión. misma boca
mi hijo es cocinero o mi hijo es No, empresario, no lo diría. pues Pero porque ya me estás dando la respuesta. yo tengo una educación que me ha ido impregnando desde pequeñito de la que no me puedo desposeer. Eso es como la piel. Por más que tú quieras, la tienes adherida a ti. Y tú puedes ver algunas cosas porque tu raciocinio te diga, bueno, pues quiero Pero es racionalizarlo. injusto, Pero es porque lo, injusto. Tú, si pero tuviese que Ricardo, de verdad hacer prioridades, o si, por pero ejemplo, es que de lo que de lo que tú te has empapado de pequeño es muy difícil desposeerte, muy difícil. No puedes cambiar tu piel, tú no puedes cambiar. Entonces, eso funciona así, eso te ha ido calando, calando, calando. Y mi madre decía que ella quería tener un hijo ingeniero, un hijo cura y uno notario. Se quedó sin el ingeniero, sin el cura y sin el notario. No tiene ninguno de los tres. Pero bueno, y tiene 5 hijos, o sea tiene 5 hijos, que somos que tenía médicos, más posibilidades farmacéuticos, aún. abogados. Pero ella es su ilusión. ¿Por qué? Porque en el estereotipo de la época, cuando ella se educó, siendo niña, el éxito, digamos, era eso, tener un hijo ingeniero, tener un hijo cura y tener un hijo notario. En las tres ramas. Consideramos que la ingeniería era la rama de la ciencia la tecnológica, la notaría era la rama de las ciencias sociales y jurídicas, el culmen, ¿no? Y el sacerdote o tener un hijo cura, porque bueno, ella tenía su vocación, tiene sus creencias y no tuvo. ¿Ha sentido frustración? No creo que la haya sentido como para desengañarse, pero sin lugar a dudas le hubiera encantado. En un futuro, pues yo estoy seguro que tú cuando tengas tus hijos, si los tienes algún día, me imagino que sí, pues tú te marcarás tus propias metas y luego será la vida la que te vaya diciendo, reconduciendo los temas, tú pondrás de sí todo lo mejor, proporcionarás todos los medios, pero no es suficiente, ¿eh? Porque si tus hijos, ¿Y tú qué querías que fuesen tus hijos? yo quería que mis hijos fuesen profesionales libres en su momento, me daba igual, yo no me planteaba que fueran funcionarios o no, pero que fuesen profesionales. O sea, yo no entendía que no pudieran ir a la universidad. Entre otras cosas porque siempre pienso que a los 18, 19 años, pocos sitios hay mejor que estar recibiendo el bañito de la universidad. Yo en eso lo creo. O sea, es verdad que tú me dices ahora un grado superior en lo que sea, que le gusta y que le entusiasma, por supuesto, encantado, no tengo el más mínimo problema. En nuestro caso, como estaba a nuestro alcance, pensábamos que el mundo universitario, pero si no hubiera sido así, pero evidentemente lo que no contemplábamos era que no tuviera formación. Eso no lo contemplábamos. Nosotros, ante una circunstancia de esa, ¿qué íbamos a hacer? Pues una apuesta más decidida. ¿Que falla en este colegio? Cambiamos de colegio. ¿Que falla en este otro? Cambiamos a otro. Sí, y vamos a ir tocando todos los palos hasta que él encontrara o ella su camino. Bueno, hemos llegado a este punto, yo estoy satisfecho con lo que hemos conseguido. Indiscutiblemente, algunas cosas se han quedado en el intento, pero el balance global para mí es muy positivo. Yo estoy muy orgulloso de vosotros, de los tres, ¿eh? De los tres. Cada uno Un con hijo su... funcionario, un hijo emprendedor y un hijo a día de hoy asalariado que no ha tenido muchas oportunidades todavía que esperemos que sea y su emprendedor hermano le también. irá enseñando lo que haya aprendido, irá ayudándole, irá conduciéndolo y bueno, y él, Que con lo difícil y lo mierda que es ser empresario en este país, yo espero inculcarle los motivos para que él quiera. Aunque es verdad que cuando eres asalariado y ves a tu hermano siendo empresario, creo que desde fuera ve todavía más la dificultad que conlleva serlo la dureza que lleva serlo y le hace de verdad valorar lo que está realizando. Y cuando vale, te digo lo pero difícil que yo que no es, creo que haya que decir lo difícil y lo mierda que es ser empresario en este no, país. pero Yo creo que sinceramente quiero matizar tú decías porque que las reglas de juego las conocía todo el mundo. no, el problema no está en eso, el problema está en cómo crecer. Volvemos a lo mismo que he dicho antes. Es que existen, si queremos diferenciar, aunque realmente son lo mismo, un autónomo y un empresario son personas totalmente diferentes. Porque un autónomo es una persona con 3 trabajadores que vive por y para el trabajo, que no puede delegar, que no puede estructurar y que está condicionado a esas personas para que su empresa funcione. Y un empresario es una autónomo o es una persona que tiene una empresa la cual está estructurada de forma que puede contratar talento, que puede delegar, que puede crear una estructura y puede hacer que él sea una pieza clave, pero no fundamental de la empresa. De hecho, un empresario tiene que tener a mejor eh, trabajadores, trabajadores más cualificados que él en todos los departamentos que contiene su empresa. Entonces, por eso digo que más que ser empresario, que también es muy difícil porque está claro que el paso de autónomo a empresario es imposible por el mero hecho de que no se puede conseguir dinero en este país, de que no hay forma de acceder a capital y a la financiación sin demostrar algo. Y yo te podría decir casos reales, evidentemente. Que aquí también quiero decir que
nosotros estamos donde estamos y hemos llegado a donde estamos gracias a un banco en concreto que nos ha ayudado y que nos ha apoyado en todo momento Pues desde dilo, el dilo, primer día. ¿no? Bueno, Dilo. sí, sinceramente lo voy a decir, y la Caixa es el único que a nosotros no, es el único que a nosotros, la Caixa y en concreto una sucursal, que yo os lo digo sin problema alguno, que es la Caixa de Avenida Pri, que es la única empresa que nos ha apoyado y que nos ha dado financiación continua a base de nosotros ir reinvirtiendo Las siempre en las nuestra empresa. administraciones públicas también te han Las apoyado. administraciones públicas nos han dado una porquería al lado de lo que nos han dado los bancos para crecer. Porque a Bueno, mí, las una administraciones te empresa, dieron un premio de joven Andalucía una empresa emprendedor. con 45 Perdona, trabajadores que te den 10.000 euros, pues te da no, para no solo de 10.000 euros. Yo no voy a poner encima la cifra. Yo solo te te da quería para decir. comprar mesas El para otro la día me dijo oficina, alguien, le ¿sabes? conté que tú eras mi hijo, que tenías una empresa, que tenías ¿Le cerca de contaste 40 algo, Pablo? trabajadores. ¿Y sabes lo que me dijo? Me dice, Dile que nunca llegue a 50". Digo, y eso dice, porque en 50 empieza el protocolo de prevención de acoso, en no sé cuánto. Es verdad que las empresas con más de 50 empiezan a tener otra serie de exigencias que complican. Pero también me dijo otra persona, dice, mire, ¿sabes lo que te digo? Que da igual gestionar 100 que 1.500. O sea, que llegaba un momento que cuando tenías estructura y tenías ya todo en marcha, daba Sí, la igual verdad. gestionar 100 que 1.500, ¿no? Yo lo he Porque, pasado mucho más mal a nivel vale, empresarial como autónomo que como empresario. O claro, sea, eso entonces, es bueno, pues ya está, evidente. pues estupendo que así sea. Tú has tenido varias cosas a favor, has tenido varias cosas a favor. Voy a repetir por tercera vez, has tenido varias cosas a favor. Erais conscientes de que el marketing era un elemento fundamental en vuestra empresa y has contado desde el primer momento con los mejores, ¿eh? Has contado con las personas que se han volcado por completo en que esto fuera así. Habéis decidido utilizar el marketing como una herramienta de crecimiento y sabéis que habéis llegado al punto que habéis llegado gracias al marketing. Si el marketing no existiera, las cifras serían otras sin lugar a Hemos dudas. creado una estructura Porque la visibilidad, la cual tú has discrepado, ¿eh? O sea, que también es importante decirlo. bueno, yo es que no solo no haya discrepado, La yo cual probablemente la haya gente opinado. joven hemos asumido y hemos concienciado de que para tú crecer tienes que crear una estructura que Pues tiene unos es que costes yo soy un y que ignorante de tiene todo una eso. inversión Yo estoy y que tiene unos gastos que una persona desde fuera, la cual no esté tan metida en el tema, piensa que son barbaridades. O es sea, que que solo lo yo, apreciamos cuando triunfamos, pero que cuando lo comentamos o cuando absoluta, lo absolutamente pensamos que cierto. Es estamos que yo locos, era ¿sabes? totalmente desconocedor del efecto multiplicador que podía tener el marketing. Yo es que eso para mí era totalmente ajeno. Yo solo entendía de mano de obra en el sentido clásico de la palabra, mano de obra de que elabora, que transporta, que dispensa, Que si que no tuviésemos vende, equipo de marketing no que estaría, limpia, pero no, si no tuviésemos equipo de marketing no estaría pero aquí no sentado. alguien que está en la trastienda, que está a su vez apoyando que sea posible que el que ha elaborado, que el que está para vender y que el que está para limpiar, pues que alguien generar en todo el público potencial el deseo de acudir a vuestro servicio. Evidentemente que no era consciente, es que yo soy una persona de 60 años, que a mí el marketing me El, o- coge absolutamente desfasado. el otro Yo, día, hombre, he leído, soy una persona que lee, que se documenta, pero no me imaginaba el poder multiplicador que podía tener una página de Instagram. Yo decía, bueno, esto, ¿por qué? Porque yo tengo Instagram exclusivamente porque estáis en Instagram, si no, no me interesa nada. ¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho leer y me gusta mucho escribir y en el momento que te pones con Instagram, eso está diseñado para absorberte y para pegarte horas, horas mirando. Claro, ¿qué ocurre? Que entonces tienes que decidir a qué dedicas tu tiempo. Como yo no quiero abandonar lo otro, lo que tengo es que no crearme estímulos externos. ¿Cómo? Pues no teniéndolo. Y lo tengo solo por vosotros y lo miro diariamente 3 o 4 o 5 o 7 veces, que yo te, muchas veces digo, es que no tiene ningún sentido. ¿Qué van a poner hoy de nuevo? te voy a contar una Pero, anécdota y pero es que es inevitable. te voy a contar una anécdota y te voy a hacer una preguntilla que queremos implantar en el podcast y vamos a hablar de los libros que lo has traído, que es verdad que no me hablan todo el capítulo, que a día de hoy eres escritor. Eso es una cosa que a mí me toca mucho los cojones, sinceramente, Ah, y te voy a explicar vaya, el por qué. vaya. Porque volvemos a lo mismo que antes, una persona con tanta ilusión, con tantas ganas, que saca 18 horas al día, que sea funcionario, al igual que mi hermano, yo siempre lo he dicho que a mí no me cabe en la cabeza que una persona tan Es que tú constante, eres tan muy. guerrera, Lidiar contigo ha sido muy difícil. tan- Has una, agotado muchos una persona que recursos. en 4 años ha escrito 4 libros, pues a lo mejor podríamos haber hecho muchas cosas juntos, podríamos haber emprendido mucho y podríamos haber creado muchas ideas
Es verdad que me fastidia igual de mi hermana, que es una persona súper contante y que los funcionarios al final tienen mucho espíritu emprendedor porque el emprendimiento es constancia y los funcionarios son constantes hasta más no poder, hasta cumplir ese objetivo, como bien hemos hablado antes, de horas, horas, días y días, sin recompensa alguno, sin saber si de verdad Temporal, sin va a recompensa haber... temporal. Luego, si lo adquieres, si llegas al objetivo, sí se ven recompensados. No te equivoques, no Pero te equivoques, Ricardo, que por ejemplo, puedes esto no puede resultar, tener... pero para una chica, tener un empleo público es tremendamente cómodo. Eso, si no lo has visto todavía, es porque la edad no te lo ha permitido. Porque cuando tú resulta que un martes por la mañana tu niño está malito, y trabajas en la administración, llamas a tu compañero y le dices, oye, tengo que llevar al niño al médico, ¿vale? Dice, no te preocupes, que yo lo Te comento está aquí, se lo echando digo. tierra encima Yo ahora no me estoy mismo, ¿eh? echando tierra, yo te estoy Está contando la echando, realidad. Si es echarme tierra, pues me echo tierra, y hombre, si no, yo te estoy contando la te está realidad. echando un poco de No tierra encima echarme en, en tierra. cómo funciona el sector público y en el privilegio El de poder sector abandonar tu público puesto de trabajo funciona así. Aquí nadie es imprescindible, pero en el sector público, si es que esa madre o lo que sea tiene que subir. Ahora, si yo te garantizo que si te llaman a ti y te dice, oye, que es que mi niño está malito, pues tú la primera semana a lo mejor muestras cierta condescendencia y a lo mejor incluso no muestras el enfado, Porque te quita el pero micro. porque se me ha caído la de esto. Pues la segunda semana, pues seguramente dirá, oye, aquí el niño que lo cuide la abuela. Y la tercera, pues a lo mejor te cuestionas cosas y empiezas a fallar. Entonces, pues lo digo como diciendo que el funcionario, que no sé qué, el funcionario tiene, aparte de que te permite Yo programar, admiro al funcionario, ya ya lo te lo he sé, pero bueno, dicho. ya sé que lo Y sobre admiras. todo admiro a la persona que llega a ser funcionaria, porque para mí hay un El trabajo esfuerzo, porque tú has detrás visto a tu que yo hermana, no soy capaz ni que tú has visto ni a tu que le... hermana dedicándole horas y horas y horas al estudio, renunciando a muchas salidas a Y he tarifa, visto a gente que no no lo ha yendo, conseguido, a gente que sigue luchando por ello y a gente claro, y a gente que se ha quedado en el que camino. incluso lo sigue intentando y sabe que no lo va a conseguir, pero lucha por ello. Quería contarte la anécdota y vamos a pasar al tema de los libros, volviendo un poco a lo de antes del tema del marketing y tal. El otro día estuvimos en Pago Lago, bueno, en el Lago Interioriza, que es el estudio de... Póntelo aquí el micro. El estudio de diseño interior que hizo Fomobar, que es la taberna que nosotros tenemos en calle Carretería en el centro de Málaga, un poco de publi, que nunca viene mal. Y bueno, estuvimos contándole que teníamos un nuevo proyecto y salió vuestro tema, porque es verdad que él hizo referencia a ese día en el que yo os llevé a mi padre y a mi madre al estudio para intentar concienciarles y hacerles ver que la inversión que yo iba a hacer en diseñar el local era lógica y estaba meditada. Y vosotros no entraba en la cabeza, no solo por la cantidad que conllevaba esa contratación, que es acorde al servicio que prestan y a la calidad de su servicio, sino porque consideraban que un dinero de esas características se tenía que invertir en otras cosas. Cuando yo abrí ese proyecto, yo tenía claro que sí, yo se lo dije de hecho a ellos, yo les dije, mira, yo no abro una taberna en el centro de Málaga si no es con vosotros. Yo considero que es parte fundamental del proyecto y considero que sois una pieza muy importante para que este proyecto salga adelante. Y ahí volvemos un poco al tema de antes que hemos hablado, de que a veces pues no, me ha costado o nos ha costado, porque evidentemente es mi padre y siempre te he contado las cosas, hacerte ver el por qué invertimos en ciertas necesidades, como hemos hablado antes del marketing, que nosotros tenemos marketing interno en la empresa, que es algo que siempre he recomendado a todo el mundo cuando nos hablan de quién nos gestiona las redes sociales y el por qué. Yo siempre digo bueno, que nosotros no trabajamos con una empresa y que trabajamos internamente. Y salió ese tema por eso mismo, y bueno, pues un tema que también te quería hacer Pero referencia frente a lo que has dicho antes. esa es otra Y tú manifestación. mismo te quedaste impresionado de cómo era Déjame que lo el diga yo. objetivo Esa es que... otra manifestación más que yo soy un señor de 60 años, que yo estoy desfasado, que yo fui allí, efectivamente, me enseñaron en un monitor de unas dimensiones extraordinarias las ideas que tenían de los proyectos que habían acometido y yo todo el momento yo no veía el proyecto, yo lo que veía era esto cuánto vale y yo no estaba prestando atención, yo lo que estaba era monetarizarlo y decir, este niño mío se está volviendo loco, ¿este de dónde va a buscar la pasta? Es que esto vale un dineral. No había, Claro, no no había teníamos pasta, tú dinero. lo tenías claro, yo no lo abro si no es con Paco Lago, con Paco Interioriza, tal. Vale, pero los dos, yo no es que yo dijera que lo que a mí me mostró no me gustaba, lo que me parecía es que no estaba a tu alcance, me parecía que no estaba. Y veía muy difícil que revertiera la inversión en lo otro, veía mucho más fácil decir, y te lo dijimos 200 veces, tú, el tiempo ha demostrado que hiciste bien en no hacernos caso, pero nosotros creíamos que estábamos en lo cierto, te decíamos, tú por qué no le das un lavadito de cara al local, un pintadito.
Me De acuerdo que hecho, fui estuvimos un contigo. año en obra y Fui él decía que contigo. abriésemos y que nos pusiésemos a vender lo que sea. Perdona, es que yo me Antes de yo acuerdo que fui decía, contigo a no, arrancar de las paredes que ellos pusieron unas lamas de madera, a arrancarlas, y yo cada vez que tiraba de las lamas estaba sufriendo, porque decía, es que esto va para atrás, es que no avanzamos. Yo entendía que lo que había que hacer a las lamas era darle un poquito de barniz o ponerle un color mono y tirar para adelante. Y si la evolución era muy buena, pues ya entraría en escena Paco Lago y interiorizado o quien nosotros, fuera. A mí nosotros, me parecía descabellado. Pero siempre he dicho lo mismo, como cuando he mirado a tu madre, digo, nosotros firmar avales no firmamos. Y lo sigo manteniendo. O sea, eso era, no, es que eso es muy importante, que no te olvides. O sea, es que eso no, es muy es que yo importante. ese proyecto, o sea, yo me sentaba, nosotros nos sentábamos delante de Paco Lago sin saber cómo íbamos a afrontar el proyecto, porque realmente no teníamos recursos Pero económicos. seguro que con dinero. Sí, sí, con dinero, aunque no había, pero bueno, pues lo sacamos debajo de las piedras. Pero Bueno, bueno. lo sacamos debajo de las piedras, pero las piedras a veces debajo lo que tienen es tierra, no Claro. tienen billetes. Entonces, claro, no es fácil. Yo no sé, tú lo has gestionado, porque eso lo tengo que decir con toda claridad, que la gestión bancaria ha sido absolutamente tuya, a mí no me ha implicado en nada. Sabes que, bueno, de hecho, en ese proyecto inicialmente hablaste con Cruz Campo para que te diera el dinero. Tú te dejaste aconsejar por un conocido, que no es necesario que menciones el nombre, yo no sé quién era, y yo te decía, mira, Ricardo, aquí nadie da duro a 4 pesetas, esta frase es muy antigua. Eso tiene unos intereses. Que no, papá, yo vendiendo la cerveza, yo lo que pasa es que pago el litro de cerveza cuando lo compro, lo pago más Sí, caro eso es cómo y, funciona la y así financiación hoy en funciona día la cerveza, ¿vale? Y llegó un momento, pero llegó un momento en que tú me dijiste, Ricardo, que yo no te avalo, ¿eh? Que no te avalo, que lo No, de sepas hecho, que ahí no te avalo. veíamos la luz mucho Y más lo cerca, repetimos y porque lo nosotros repetimos. consideramos que teníamos dinero para el proyecto. Y llegó un momento en que me dijiste, me trajiste un documento, que yo leí el documento con la implicación del Banco Santander y te digo, esto es un préstamo, esto es un préstamo, aquí hay intereses por No, pero el medio. problema no era que fuese un préstamo, el problema es que teníais que firmar vosotros. O sea, Claro, y entonces tú me dijiste, papá, hombre, que no. Y digo, no, no. Las reglas, eso que te ha gustado tanto decir, que tú conoces las reglas fiscales y cuando te metes en las... Pues las y una vez reglas, más entró CaixaBank y nos salvó. perfecto, Y orgulloso de ello por perfecto. Y parte de entonces todos, porque ha hecho recondujiste que. hacia Victoria Oye, porque nos salvó, perdón, inciso, te salvó. que evidentemente, gracias al esfuerzo y a haber demostrado que somos una empresa Sí, sí, que, que que, siempre hemos es cumplido con seria. nuestras obligaciones Por supuesto. Regla número económicas, uno, la de deudas. honestidad. Regla número uno, la honestidad. Tú sabes que yo no me canso de decirte que nunca te tengas que cambiar de acera. Que nunca te tengas que cambiar Yo de eso se acera. O lo sea, digo mucho otra a. cosa es que tú puedas tener un problema que lo tendrás. Si no lo has tenido, que lo habrás tenido y lo tendrás en el futuro y probablemente mucho mayor de lo que hayas tenido hasta ahora. Pero cuando te cruces con alguien, puedas seguir mirando de frente. Bueno, eso es que me va a decir con dos personas que tengo aquí delante, que eso me lo ha inculcado mucho a mí, que yo eso se lo digo mucho a mi empleado. Cuando yo le digo las condiciones laborales, yo le digo que yo no le voy a engañar porque yo me niego a tener que estar en un restaurante y él estar comiendo con su madre y yo no poder saludarle o, no, o tener que cambiarme de mesa o ir andando por el mismo paseo marítimo y tener que esquivar por el mero hecho de que diga él me engañó. O sea, a mí me puede quejarse de muchas cosas, pero de engañar a la persona nunca. Y a eso también evidentemente con los proveedores y evidentemente también pero sobre todo con los trabajadores, que tienen nombre y apellido Mira, y son seres me humanos han como dicho nosotros. antes que íbamos a hablar del libro. No es que tenga especial interés, pero es que me viene al caso. En el primer libro que yo escribí, que es la historia, es una historia de Cuatro, que no son pocos. es una historia Y de vamos, Málaga, ¿cuánto ¿vale? tiempo tenemos? ¿5 minutitos? Yo, nada, yo voy a ser muy breve. Todo Cinco libro, minutitos y tú piensas que ya. un libro es como un hijo o como una hija que tiene muchas horas detrás de educación. Y un libro cuando ve la luz te sientes tan satisfecho que de verdad el solo mero de mirar el canto, verlo tú en tu mesa o verlo en tu armario o verlo donde sea, ya te satisface. Para que vean lo injusto Y que el somos. primero yo se lo dedicaba y decía lo siguiente, decía, a mi madre fue en Santa y a mi padre Pepe Álvarez Busto, que siempre me enseñaron a creer en mí y el valor de la honestidad. Esto no lo has leído tú nunca, porque todo esto es que ni te han Eso te iba a molestado en decir abrirlo. que para que No has veáis lo leído injusto que absolutamente somos, mi nada. padre es fiel consumidor de todos nuestros negocios. Bueno, pero eso es Nos lógico. apoya desde el primer día en todo, nos seguirá apoyando en todo, aunque al principio cuando se los contamos dice que ni de coña, pero una vez ya estás metido en el marrón, no te deja de lado, que eso es algo que yo también siempre he dicho, No, 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 que no. cuando tú le cuentes, Económicamente no, no te me pongo. hablo No me, mentalmente y físicamente. Cuando tú le cuentes un proyecto a alguien que te quiere mucho y no te apoye, tú hazlo. Que una vez ya estás metido dentro del problema, no te va a dejar solo. Y eso es algo que yo he aprendido, pues gracias a mis padres, que muchas veces han discrepado en nuestras ideas y en nuestros proyectos, pero una vez ya estabas dentro, ya no había vuelta atrás y ya lo sabía que los tenía a tu lado.
Evidentemente, te hablo a nivel psicológico, a nivel mental y a nivel Bueno, pues nada, físico. te acabo de mandar esa dedicatoria Que porque porque quería decir que algún somos día dudas con algo, te la lees y dices, oye, mi padre, mira, esto lo dejó escrito y grabado, o sea, para que no. Y después otra cosa que te quería decir, esto es una causa por la que yo me enamoré en Oye, Málaga. pero hazle promo a los libros para que Ya, la pero gente los libros, pueda. ¿Dónde se pueden comprar? los libros se Y pueden comprar en la librería Proteo, pero yo sí es una la persona Libra Proteo en que el me centro de caiga bien, Málaga, incluso al se lado lo de Fomo dedico. Bar, al lado de la Chisquería, en la paralela de calle Ventura Rodríguez, en la conexión de carretería con calle Álamo. Si no los tenéis, poned un comentario abajo en el perfil, que no te preocupes, que mi padre os lo lleva a la casa y os lo deja dedicado con una dedicatoria personal. Y si le caes bien, hasta te lo regalan y te cobra. O sea Cuando se que. demolió Villamaya, que era la casa donde acogió a estos refugiados que hubo en Málaga en la Guerra Civil, que yo conocí esta historia por una novela de Diego Carcedo y tal, y luego investigando en los archivos, ¿no? Yo investigué todo esto conjuntamente, mi mujer me ayudó y tal. Y bueno, y yo, después de la demolición, esto era un poco lo que sentía, lo voy a leer, voy a hacer muy breve. Decía, no fue posible, Villamaya ha sido demolida. Pocos creyeron en la solicitud que formulé de que fuera protegida. Se ¿Ante limitaron quién? la solicitud que formulé para que ¿Ante quién? fuera ¿Ante quién? ante el ayuntamiento y ante la Junta de Andalucía. ¿Con nombre y apellido? No, no hay nombre y apellido, no tiene sentido. Se limitaron a escucharme, pero mi voz retumbó en los oídos equivocados. A nadie en el poder pareció importarle. Pudo más la desidia que la memoria, la dejadez que la historia. Había que borrar el pasado, el recuerdo de las personas, pero tan solo han vencido sin doblegar el ánimo. A ninguna administración pareció importarle y ahora solo en el buque de la pasión y con el viento de cola de la ilusión, lo que hoy son escombros desaparecerán del espacio físico donde estuvieron, pero el recuerdo colectivo no podrá borrarse de la memoria de los malagueños. La Fundación Villamaya toma su relevo. Tras más de 80 años ahora de ruido, solo la palabra y los archivos nos siguen revelando la verdad del consulado Villamaya. Esto es lo que yo sentía, o sea, yo sentía que había tratado de preservar una casa que significaba mucho en Sí, la historia. ponnos en situación que no lo hemos Bueno, dicho. Villamaya es una vivienda que en la guerra civil acogió a mucha gente que estaba siendo perseguida y que su vida corría De peligro, los ¿no? dos bandos. De los dos bandos, Es inicialmente de la fundamental. derecha, esto está en una zona del Limoná, que indiscutiblemente allí se refugiaron mucha gente, pero luego cuando aquí entraron las tropas nacionales, algunos que habían apoyado a la República, el cónsul los protegió allí. Hay anécdotas preciosas que están aquí relatadas y este fue el primer libro. Bueno, luego de ese libro me vine arriba, claro, esas cosas que decían los hijos, y escribí otra pequeña novela Eso es como los tatuajes. que se llama El libro de los secretos olvidados. Este título lo decidió mi mujer y es muy bonito. Esto es una historia preciosa. Que ya haya sabido contarla bien o no, no lo sé, pero la historia es preciosa. La historia es, vosotros sabéis que el Quijote, el Quijote famoso de Cervantes, viajaba oculto en las naves que iban a América, porque estaba prohibido llevar esos libros, porque lo que se quería era que solo se llevaran libros que sirvieran para el adoctrinamiento de los indios que nos íbamos a encontrar allí. Y este era un libro de ocio y de recreo, entonces estaba prohibido, tenían que viajar oculto. Bueno, al cabo de los siglos, cuando la guerra de Cuba, el Quijote, una edición del Quijote, de la primera edición, un ejemplar, volvió de vuelta. Claro, la gente se tuvo que venir con lo que podía. ¿Qué se trajo? Pues se trajo el dinero, las joyas, y este señor, un señor, se trajo un ejemplar de esa primera edición del Quijote, que solo se imprimieron unos 1500. Este señor se lo regala a su hija y su hija en herencia se lo deja a una sobrina. Y esa sobrina, en torno a eso, los celos de dos hermanas empiezan a... En fin, una historia muy bonita. Luego vino otro, que se llama Memoria Histórica entre las 11 y las 12. Esto es una novela corta que tiene de interés que esto es un señor que en viuda ha dedicado los últimos años de su vida a cuidar de su mujer, pero se siente muy solo, entonces se va a vivir cerca de su hijo. Y un día, dando un paseo por el Retiro, se encuentra con una persona mucho más joven, Dolores, que ha sido profesora en la juventud, pero que también está jubilada. Y a raíz de ahí se crea una relación entre ellos que el libro no está cerrado a la historia. Al final tú no sabes si han acabado bien, si se han ido. Entonces, con lo cual entiendo que es una novelita interesante. Cuando explique ese libro, te voy a hacer dos preguntillas. Y este es el último, este lo he hecho con Y. un compañero, se llama Un viajero por la historia de Málaga. Esto es un personaje que vive 2000 años, la aspiración que tendríamos cualquiera, ¿no? Y dice, entonces, a lo largo de los 2000 años, él va tomando distintos papeles. En un momento, cuando Málaga es ciudad romana, Málaga sabéis que adquirió la condición de ciudad cuando le otorgaron la Lex Flavia Malacitana. Entonces,
aquí es hijo de una prostituta, y él, sea de alguna manera, es el que hace frente a los agravios que sufre su madre, ¿no? Luego en la época medieval es un caballero medieval, luego toma un papel ¿Y todo relevante. eso cuando lo escribías? Esto lo escribo cuando me dejáis tranquilo en la casa. A las 3 de la Cuando os vais mañana entonces, todos, ¿no? me levanto por la mañana, todas estas A historias. las 4 de la Y mañana. tengo en marcha otros proyectos. Ahora el último que estoy trabajando me pongo en el papel de una mujer, absolutamente. Entonces, estoy intentando relatar cómo ella siente y cómo afronta determinados agravios que va sufriendo. Y voy describiéndolo, intentando ser sensible. Quien se lo tengo que dar a algunos lectores que me vayan orientando. Ayer se lo he dado a una compañera mía que me dijo, este fin de semana me lo bebo. Y luego me van haciendo una crítica. Y bueno, y lo hago pues cuando puedo, cuando encuentro un rato. Pues ya sabéis, librería Proteo, en calle Ventura Rodríguez. Ventura Rodríguez. Y si no, poneros en contacto con nosotros, mensaje directo, que os lo hacemos llegar a casa. Bueno, te voy a hacer dos preguntillas que tenemos que ir terminando, que es tan simple como, tan simple o tan complejas como si volvieses a nacer y tuvieses que afrontar otra vez tu decisión laboral, que al final es algo que te marca en tu vida, ¿qué te gustaría ser? O sea, ¿qué es eso de que te preguntas de qué te gustaría ser de mayor? ¿Lo cambiarías y luego la otra preguntilla, que así la afronto ya y ya me responde? ¿Qué es para ti la felicidad? Esas son las dos preguntas que, Vale. que te Pues vamos a hacer respecto a la hoy. primera, lo tengo muy claro. Me gustaría hacer algo que sintiera la utilidad de mi trabajo. Eso se puede Para que no hacer. fuese un voy a trabajar porque tengo que Eso trabajar, puede ¿no? ser un bombero. No me hubiera importado ser bombero. Decir, joder, pues O sea, algo que sintieses que estás haciendo algo por la sociedad. hoy he salvado vidas, hoy, pero eso también es compatible con todas las profesiones orientadas a la medicina. En realidad siempre haces algo útil a alguien. Pero sentir ese agradecimiento en las caras de las personas cuando reciben tu servicio. Vamos a ver, lo más importante de este Eso lo vive mundo, un cocinero, ¿eh? por supuesto, es que he dicho bombero, luego he dicho sanitario, podía haber dicho cocinero. Sentir algo, eso me encanta. Abogado, como lo fui en su día, o sea, defender a alguien por una causa justa o injusta, pero que tiene el derecho a la defensa, eso me gustaría hacerlo. Pero Me hubiera gustado también ser profesor de universidad, ser catedrático de historia, me hubiera encantado. Pero bueno, tampoco con tienes la que quedarte con una y respondemos la pregunta de qué es para ti una la felicidad. profesión, pues entonces una profesión, Yo siempre te he escuchado de pequeño lo de bombero. bueno, pues la de bombero, nos quedamos Bombero. con la de bombero. Pues va, Pues Félix hemos perdido el un, bombero un torero. bombero. Hemos perdido un Podríamos bombero. haber tenido un bombero Hemos más ganado un literato. hemos ganado un escritor. Bueno, ¿Y qué es para ti la felicidad? buah, pues mira, para mí la felicidad, En tres frases. No podemos. Es una respuesta que, en mi opinión, tiene que ser más clara y concisa. mira, No puede ser tan estoy leyendo extensa. un libro que relata la historia de una hija que está cuidando a su padre. El padre y la hija son conscientes de que él se va a morir, ¿no? Porque, bueno, porque tiene una enfermedad terminal, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, le dice a su hija que no quiere que sea ella la que lo lave, la que le cambie, la que lo mete, porque quiere solo compartir los momentos dulces con ella. No quiere que a ella le quede el recuerdo de lo duro que es ver a una persona ir degenerándose, degradándose y demás, ¿no? Entonces, para mí, ¿qué es la felicidad? Pues la felicidad es tener la sensación de que has sido una buena persona en la vida, ¿no? De que no tienes enemigos, al menos que no has hecho nada para creártelo. Ahora, si otros te ponen en el grupo de los que te rechazan o lo que sea, pues no tienes más remedio que aceptarlo. Pero la felicidad es tener un cierto equilibrio emocional muy importante. Tener una vida tranquila y sosegada, o sea, tener una vida tranquila en el sentido de tener ordenado tu casa, tener ordenados tus finanzas, tener ordenado tu familia. En el momento que te fallan algunos de esos pilares esenciales, si tú dices tres pilares, ¿no? La familia, entendiendo la familia, tus hermanos, tus padres, tu hogar propiamente, que es el que tú montas ya, tus hijos y demás, y luego tus finanzas y tu trabajo. Si uno de esos tres se va al traste, pierdes esa estabilidad y esa tranquilidad que es lo que se pide. La felicidad como estado permanente de satisfacción, eso es mentira, eso no existe. Somos química, nosotros somos puramente química y nos movemos por sensaciones. Una sensación desde una puesta de sol o un amanecer o un paseo agarrado de la mano de tu pareja o un hijo que te invita a un podcast y que te dice que quiere que sea su primer invitado y que a ti te sientes La verdad orgulloso. que hay muchas cosas que hemos dejado en el aire y que no hemos dicho, que yo creo que podría estar muy guay que viniese como invitado muchas más veces y que fuese parte de los próximos invitados que nos acompañasen en este proyecto y que formase parte
siempre y cuando tu estilo de vida ajetreado y ocupado te lo permita, Sin, creo ca- que podría. sin cansar a vuestra audiencia, que se puede aburrir de tener De siempre las las chapas mismas que damos, caras. ¿no? Ah, Eso vale, es, o sea, vale. hay que No, no, buscar siempre tiene que haber un sabias invitado. nuevas. Bueno, Pero sí, seríamos nosotros y otra persona. bueno, sabias Bueno, nuevas, renovarse, porque a lo mejor se cansan, ¿eh? hoy hemos aprendido sobre el emprendimiento, la transición a la vida de funcionario, la pasión por la lectura, las reflexiones sobre la paternidad y las adversidades de la carrera en la familia. Bueno, este es el primer episodio. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, no olvides dejar tu like y un comentario que nos ayudaría mucho. Compártelo con tus amigos. Gracias por acompañarnos. Soy Ricardo Álvarez y esto ha sido Soy FOMO Podcast.